Hola a todos y todas. En este video vamos a revisar el concepto de frases nominales y vamos a afianzar algunos conocimientos que hemos trabajado a partir de nuestras actividades de clase y actividades extra clase que ustedes han estado realizando en el trabajo con la unidad 1 de nuestra asignatura. Revisaremos la estructura de la frase nominal en inglés, sus modos de interpretación en español y algunas formas que adoptan las palabras dentro de la frase nominal que pueden complejizar nuestra interpretación, tales como las palabras terminadas en ed, en ing, cuando contienen la estructura apóstrofo s y cuando están coordinadas por el conector and. Recordemos que la frase nominal es un segmento con sentido en sí mismo. Su núcleo, es decir, su parte más importante, es siempre un sustantivo, y cuando la interpretamos del inglés al español, la estructura sufre modificaciones. El orden de las palabras cambia, se agregan algunas palabras, los adjetivos adoptan género y número. En un texto escrito, la frase nominal puede funcionar como título. Especialmente relevante es entonces conocer cómo interpretar una frase nominal en nuestra unidad 1, ya que interpretamos títulos de portadas y títulos que están incluidos en índices de libros. Pero también es importante poder reconocer e interpretar correctamente una frase nominal cuando leemos oraciones más extensas. Entonces, los conocimientos que revisamos ahora serán seguramente útiles en el transcurso de la asignatura cuando leamos textos más complejos también. Recordemos que la frase nominal entonces es una estructura que tiene un núcleo que se compone por un sustantivo y una premodificación de una o más palabras. En este caso vemos un ejemplo con la palabra Special Education. Reconocemos que educación es el sustantivo núcleo, es el tema de la frase, es de lo que se habla. Y el adjetivo, la premodificación, es special, que nos dice cómo es esa educación. Nos dice algo acerca del sustantivo. Cuando vamos a interpretar Special Education al español, esa frase va a sufrir un cambio de orden, porque en español se lee o se interpreta haciendo una lectura de izquierda a derecha, que no siempre o no necesariamente es el procedimiento que usamos al leer en inglés. Si yo leo en inglés de izquierda a derecha, Special Education, voy a tener como resultado especial educación, no educación especial, que es la frase que tiene realmente sentido en español. Entonces, recordemos no solamente desde el punto de vista gramatical cómo se compone una frase nominal, sino también usemos un sentido de coherencia y un esfuerzo por lograr significados a partir de la lectura cuando nos expresamos en español. La premodificación, entonces, decíamos, puede contener una palabra o más de una palabra. Por ejemplo, si leemos Political Philosophy, filosofía está premodificada solo por el término política, entonces decimos filosofía política, solo una premodificación para definir de qué tipo de filosofía habla este libro, mientras que a veces la premodificación contiene más de una palabra, entonces ahí el procedimiento de lectura se complejiza. Por ejemplo, en el caso del libro cuyo título es Historia, sabemos a partir de este título que la versión de la historia que propone este texto es una introducción que es muy breve. A very short introduction. Una introducción muy breve. Hay dos cosas que se dicen acerca de la introducción. No solamente es breve, sino que es muy breve. Tenemos estructuras de frases nominales que tienen más de dos palabras en la premodificación. Seguramente estaremos en contacto con ese tipo de estructuras pronto. En términos de complejidad, decíamos, puede ser complejo encontrarnos con una palabra dentro de una frase nominal que termina en ing. ¿Por qué? Porque recordemos lo que sabemos de los términos, lo que nos han enseñado siempre de las palabras que terminan en ing, y es que corresponden a la terminación ando, endo en español. Y eso es verdad, pero no siempre es así. Por ejemplo, si tomáramos el caso de Learning Theories, el libro de la izquierda,
encontramos que la palabra learning está en posición de premodificación diciendo algo de teorías. Entonces, si interpretáramos esta frase como aprendiendo teorías, primero no tendría sentido, sería un título demasiado amplio para un libro, aprendiendo teorías, teorías acerca de qué. Y además estaríamos ahí desconociendo una cuestión del idioma inglés, un conocimiento específico del inglés, que dice que las palabras terminadas en ing no solamente corresponden a la terminación ando, endo en español. Pueden traducirse o estar funcionando de otra manera. En este caso, la palabra learning está premodificando a teorías. Entonces, la frase se interpreta como teorías de aprendizaje. Me dice de qué tipo de teorías trata el libro. Esta es una posibilidad, que una palabra en ing esté premodificando a un sustantivo. Una palabra en ing puede estar funcionando como sustantivo, como por ejemplo en el caso de teaching, que es enseñanza. En ese caso, teaching está incluso premodificada por la palabra especial. No estoy hablando de cualquier enseñanza, sino de enseñanza especial. Entonces, una palabra en ing puede estar funcionando como adjetivo, puede estar funcionando como sustantivo, y también puede tener esa terminación ando, endo, digamos, esto no está prohibido, y es que no es que nunca va a ocurrir, a veces ocurre, pero no todas las veces. Por ejemplo, en este caso del libro de Historia Mundial, su título puede interpretarse como experimentando la historia mundial. Entonces ahí sí corresponde el significado de gerundio, ando, endo, experimentando. Mientras que en el libro de la derecha, la palabra ing es interpreting, ahí podemos interpretarlo como interpretando la filosofía política moderna, no está mal, pero una mejor opción sería la interpretación de. Cuando existen las dos opciones, ando, endo o sustantivo, la interpretación, tendemos en el lenguaje académico a preferir el sustantivo. Entonces, esto nos demuestra que una palabra en ing, además de ando, endo, puede referirse a un proceso, el proceso de la interpretación, y entonces corresponder al significado de sustantivo. Como verán, no siempre es lineal con un único significado. Lo mismo ocurre con las palabras que terminan en ed, porque lo primero que aprendimos tal vez es que cuando una palabra termina en ed, eso indica que la palabra es un verbo y está en pasado, en tiempo pasado. Y en realidad no siempre es así, salvo que estemos leyendo un texto histórico. Si no, una palabra en ed en el idioma inglés muy frecuentemente tiene la función de adjetivo. Por ejemplo, acá está en una frase nominal cuyo núcleo es linguistics. Applied linguistics. Hasta ahí es una frase nominal. Estoy hablando de lingüística. ¿De qué tipo de lingüística? De lingüística aplicada. Entonces acá ed indica que la palabra funciona como adjetivo. Otra dificultad es cuando está la expresión apóstrofo s adentro de una frase nominal. Acá este título de este libro habla acerca de la filosofía y se dicen tres cosas de la filosofía. Se dicen que la filosofía es legal, que la filosofía es política y que le pertenece a Kant. Ese apóstrofo s significa que hay algo que es de alguien. En este caso hay algo que es del filósofo Kant. ¿Qué es del filósofo Kant? La filosofía, que además es legal y es política. Entonces apóstrofo s se usa para indicar que una idea, un concepto, un objeto es de alguien. Y por último, es importante que revisemos aquí que a veces en una frase nominal tenemos ejemplos de coordinación, frecuentemente en el caso de títulos por la palabra and, y en este caso and y puede coordinar o dos adjetivos o dos sustantivos. Por ejemplo, en el caso de la filosofía de Kant, coordina dos adjetivos. La filosofía es de Kant y es legal y política. Entonces hay una coordinación
en la premodificación de filosofía. Y en el libro que podemos ver a la derecha tenemos un ejemplo de and coordinando dos sustantivos, el poder y la cooperación en la educación. And entonces puede coordinar dos sustantivos. Sería importante que pensemos si todavía nos surgen muchas dudas o muchos errores al interpretar frases nominales. En términos de este video, por ejemplo, si podemos seguir las indicaciones o las sugerencias o las preguntas, lo que el video propone con facilidad, o todavía nos sentimos desorientados, desorientadas ante el contenido, pensamos que la interpretación se da de otra manera. También si tenemos muchos errores en nuestras actividades de clase o en las actividades que están planteadas como tarea, extra clases, recordemos que tenemos siempre la posibilidad de asistir a clases de consulta y plantear en este momento y antes de seguir adelante con el estudio de la asignatura que tenemos una dificultad, para que esta dificultad pueda subsanarse en este momento. Particularmente, en el caso del aprendizaje de la interpretación de frases nominales, es algo que nos va a servir, decíamos al inicio, a lo largo de toda la asignatura, porque la frase nominal es una estructura que vamos a estar interpretando siempre. Cuando leemos textos sencillos o que parecen sencillos como un título, o aún cuando leamos textos más complejos, más extensos. Entonces, los invitamos a identificar sus errores, a animarse a plantear que tienen una dificultad, a asistir a clases de consulta, de ser necesario, para que podamos construir mejor los conocimientos de la asignatura y que lleguemos al final de Inglés Nivel 1 manejando todos estos conceptos y logrando una lectura más autónoma, más fluida.